Desde el 9 de enero de 2026, en México, entró en vigor el registro obligatorio de las líneas de telefonía móvil como parte de la nueva ley en materia de telecomunicaciones. La medida busca que cada número quede vinculado a la identidad de su titular. La iniciativa fue impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que el registro es administrado por las empresas de telefonía y que su propósito es facilitar la investigación de delitos como la extorsión y el fraude, eliminando el anonimato de las líneas telefónicas. Sin embargo, ante la baja participación de usuarios, el 25 de junio de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció una prórroga. El registro de las líneas de prepago se realizará mediante un calendario escalonado con fechas límites que van del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2026, dependiendo del último dígito del número telefónico. Esta medida ha generado división de opiniones entre distintos sectores, abriendo un debate sobre sus posibles alcances y desafíos. ¿Podría el registro representar riesgo para la protección de los datos personales si no existen controles suficientes? ¿Qué implicaciones podría tener para la privacidad de los ciudadanos si la información no es resguardada de manera adecuada? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. Bienvenidas y bienvenidos a Entre el Ruido. Hoy vamos a estar discutiendo la nueva implementación del registro de líneas telefónicas que atiende a una nueva estrategia impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el combate a delitos como la extorsión y el fraude. Hasta ahora había sido muy sencillo comprar líneas telefónicas, chips en cualquier tienda de autoservicio y esta medida precisamente busca fortalecer esta protección tanto a los datos personales como al control de la compra y adquisición de líneas telefónicas. ¿Cómo ven este tema que ha estado siendo muy discutido en las redes sociales? Muy interesante y no tan nuevo, porque esto se propuso en el 2009 con Felipe Calderón, con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, precisamente para que bajaran los niveles de extorsión. Esto se invirtieron alrededor de 700 millones de pesos, más lo que invirtieron las empresas en el bendito calderonismo. Y bueno, se registraron 90 millones de líneas, obviamente era otra población, pero lo desaparecieron del 2011 al 2012 porque pues no funcionó. Entonces, lo que hay que poner sobre la mesa es si ya tenemos esta prueba y aparte donde se invirtieron millones, si esta vez se va a ejecutar bien. ¿Tú cómo ves, Santi? Pues, a ver, yo creo que es una medida que hay que reconocer, o sea, que sí busca eliminar la extorsión, que es un tema importantísimo en el país. No sé si el método sea el adecuado, porque, por ejemplo, también el tema de las extorsiones que se da hoy en día, la gran mayoría realmente no es a través de llamadas, sino a través de las aplicaciones de mensajería, ¿no? Tipo WhatsApp, Telegram, incluso ya también a través de las redes sociales. Entonces, deja una ventana pues muy abierta. Puedes registrar tú los SIMs, pero todavía hay forma de acceder a todas estas plataformas digitales, a todas estas redes sociales, sin que realmente se tenga un control y un registro. Al final del día, este tema de las SIMs, o sea, creo yo que tiene muchos huecos por el cual pues puede haber ataques de ciberseguridad, puede haber un tema de que ya se está viendo hoy en día, de que ya están vendiendo chips que ya están registrados, o sea, abrimos el paso al mercado negro. Entonces creo yo que si realmente buscamos erradicar las extorsiones en nuestro país, creo que hay mucho más que hacer que solamente registrar las líneas telefónicas. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, yo creo que es un paso importantísimo para reducir este tipo de delitos. Aquí en el Estado de México se llegaron a registrar 5,000 casos de extorsión, algunos por llamada. Y reitero, me parece una propuesta que se tiene que implementar bien. Creo que no tiene que pasar como lo mencionó Giovanna en los sexenios anteriores. Creo que tiene que ser una propuesta que se tiene que establecer de una manera bastante eficaz, porque sí, tiene una principal razón y es pues combatir de manera frontal la delincuencia que atraviesa el pueblo de México con este tipo de extorsiones, ¿no?
Otra de las cosas que a mí me parece importante puntualizar es toda la desinformación que ha estado en este tema, porque por una parte tenemos desde páginas de Facebook desinformando, la misma oposición compartiendo ese tipo de contenidos, diciendo que ahora el gobierno de México busca implementar esto para, pues, espiarte, ¿no? Cuando sabemos muy bien que realmente las cosas no van por ese camino, no van por ese rumbo. Sabemos también que, pues, algo que es gravísimo, y por ejemplo en temas de elecciones, en el 2018 llegó a haber un documental de cómo se podían comportar ciertos algoritmos a través de los celulares, porque tenían la facilidad de comprar chips a mayoreo, ¿no? O sea, llegabas al Oxxo o llegabas a cualquier otra tienda de autoservicio y comprabas 100 chips, ¿no? ¿Para qué? Para poder empezar a hacer todo este tipo de operaciones a través de manera digital, ¿no? Para incentivar el voto hacia ciertos candidatos y demás. Entonces me parece importante que esto se pueda lograr, me parece importante que se pueda hacer desde ahí y tener un mayor control sobre quiénes están en este tipo de, pues, negocios turbulentos, ¿no? No, y a mí me parece también muy importante que estamos hablando de un primer paso. Incluso en la identidad nacional no hay como tal un registro como lo tienen otros países, realmente centralizado en el Estado, que tenga un registro, pues, de la identidad de todas las personas. Realmente la identificación oficial que todas y todos tenemos está vinculada al Instituto Nacional Electoral. Y que no es válida. Y que realmente, bueno, está considerada como una identificación oficial, pero que viene emitida por un organismo autónomo, que viene vinculada a la parte electoral, y realmente aquí es un primer paso para fortalecer la identificación de las personas en un momento en el que el país viene de una grave crisis de desaparecidos, de una grave también crisis de violencia, de la cual se está buscando salir precisamente a través de medidas que atiendan las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y creo que además de hablar del ejército, de la policía, de la presencia de la Guardia Nacional en los territorios, que por supuesto es muy importante para evitar la presencia del crimen organizado. Aquí estamos hablando de una de las causas más importantes por las cuales se generan este tipo de delitos, como la extorsión, como el fraude, y por supuesto en el caso de las plataformas digitales también es un grave problema la propiedad de estas plataformas, que hoy está en manos de empresarios como Mark Zuckerberg, Meta, que pues es WhatsApp, Facebook, y que honestamente Instagram, te roban tus datos. Y que ya tienen tus datos. Justamente te los roban y los venden. En el momento en el que uno abre una cuenta en redes sociales, uno le está regalando sus datos a este tipo de plataformas que tienen sus centros fuera del país. Entonces aquí estamos hablando de que sean las empresas telefónicas las que administren los datos telefónicos, y que cuando se abra una carpeta de investigación, el gobierno, y en este caso la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, puedan acceder de manera mucho más rápida a la investigación de este tipo de delitos. Bueno, y es importante precisar que en enero se fijó una fecha límite para el registro, que era el 30 de junio, pero la mayoría de la gente pues no está de acuerdo con esto, entonces ya se dio una prórroga. Y hay argumentos a favor, justo lo que están mencionando ustedes, que es que las extorsiones, ¿no? Muchas de ellas se hacen con líneas telefónicas prepago que no tienen identificación. También se reduce el anonimato usado para cometer delitos, facilita las investigaciones judiciales, habrá que ver si se ejecuta. También otro argumento es que reduce el robo de líneas telefónicas, y también es muy importante mencionar que puede registrar hasta 10 líneas telefónicas. Eso es como los pros que yo veo. Sí, pero a ver, al final del día, por ejemplo, ¿de dónde salen la mayoría de las extorsiones a través de los celulares? ¿De dónde están saliendo en este momento? De los penales. Entonces, al final del día, si se quiere reducir este delito, yo creo que la mejor acción que se puede tener es fijar un control en todos los centros penitenciarios del país. Controles y también inhibidores, que tengo entendido se tuvieron que colocar distintos inhibidores de señal para que no pudieran salir este tipo de llamadas de extorsión, pero desafortunadamente pues la corrupción interna de los propios reclusorios permite que se siga haciendo esto. Sí, pero al final, o sea, sí, yo creo, completamente de acuerdo, pero al final del día, si el problema ya se tiene identificado que está en los centros penitenciarios, creo que esa debería de ser la línea de ataque, porque al final del día, si no, pues
sí tenemos un tema mucho más complejo, con toda la población, que hay que informarla, también con el sistema que se está implementando en este momento, que tenga las medidas de seguridad para que no tenga algún ciberataque, para que también la gente no pueda registrar líneas a nombre de otras personas, como ya lo estamos viendo. O sea, lo que voy es, este sistema, creo yo que cuando se presentó y sobre todo cuando se aprobó, no tuvo el rigor, no estuvo tan robusto como realmente pues, merece una acción como esta, ¿no? Al final del día se vio como algo que simplemente, estoy seguro que cuando se aprobó, pues todo el mundo lo vio como algo sumamente sencillo, levantaron la mano y en eso quedó, pero realmente necesitamos estar hablando de cómo se puede hacer un mejor sistema, de cómo podemos garantizar que los datos estén protegidos, por supuesto, pero también además qué otras acciones se pueden tomar para reducir por completo las extorsiones que hay en nuestro país. No, y como comentaba Giovanna, realmente la implementación apenas se va a llevar a cabo. La aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones fue algo que recientemente se dio y la implementación es algo que va a durar desde este mes de agosto hasta diciembre del presente año para que de manera escalonada las personas puedan hacer su registro de las líneas telefónicas. Yo solo tengo una crítica y creo que es muy constructiva. La manera en la que se ha informado sobre el tema creo que ha sido muy escasa. Y lo digo yo abiertamente porque honestamente ni siquiera sé cómo registrar mi línea. O sea, he visto cómo, por ejemplo, en algunas compañías como la Azul, la Telcel, bueno, Telcel Sí. es un poco más fácil y, por ejemplo, yo que tengo otra compañía, sigo sin saber cómo registrar Claro. la línea. Creo que debería también ese tipo de procedimientos ser de mayor facilidad para la gente. Y es que justamente es muy importante también hablar del papel que juegan las empresas de las líneas telefónicas. Así que de esto y más vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. El 13 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Protección Consular orientada a fortalecer la atención, asistencia y defensa de las y los mexicanos que residen en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Además, el gobierno de México presentó acciones legales en ese país con el propósito de fortalecer la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes. En ese contexto, el PRI y el PAN no se sumaron al posicionamiento de respaldo a los connacionales. El 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó 12 indicadores económicos elaborados con información del INEGI, Banco de México y la Secretaría de Economía, destacando que México se mantiene entre los 10 países con mayor captación de inversión extranjera directa y registró un crecimiento anual del 21.8% en exportaciones. Del 5 al 9 de agosto, el municipio de Tonanitla realizará la Feria del Elote y el Maíz 2026. Participarán productores, cocineras tradicionales, artesanos y artistas locales con muestras gastronómicas, presentaciones musicales, danzas y actividades familiares. El evento es gratuito y abierto al público. En el bloque pasado hablábamos de la desinformación que también ha sido difundida en las redes sociales y uno de los mitos en torno al registro de las líneas telefónicas es, por ejemplo, el hecho de que el gobierno va a vigilar o va a controlar pues, los movimientos que tengan las personas con este registro de líneas telefónicas, lo cual es falso porque la Agencia Digital del Gobierno de México ha informado que será también a partir de este registro que las empresas telefónicas tendrán el control de estos datos que en este caso pues, se van a vincular con la identificación oficial de las personas. Pero aquí también es muy importante hablar de una crítica necesaria al poder que tienen todavía las empresas telefónicas, a la falta de regulación. Muchas de estas empresas brindan un servicio muy deficiente, es muy malo y creo que también ahí se tiene que ejercer mayor presión y regulación sobre las empresas telefónicas, ahora que se plantea pues, que este registro va a estar en manos precisamente de estas empresas. ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, yo principalmente creo que lo que más nos debería de preocupar son los sistemas de protección de datos precisamente de las empresas telefónicas, porque muy bien lo mencionas, ellos van a tener nuestros datos, van a tener, pues sí, van a tener información importante de los ciudadanos y por ende van a tener que tener también un gran sistema de defensa anti-hackeo, porque también hemos visto a lo largo de los últimos meses o a lo largo de los últimos años cómo es que han hasta hackeado Facebook para obtener datos personales de los usuarios que están registrados
en estas plataformas, ¿no? También ha pasado lo mismo con bancos, ha pasado lo mismo con X, antes Twitter. Entonces me parece importantísimo que sí, que las empresas telefónicas den claridad al usuario, den claridad a los clientes para que podamos tener la certeza de que nuestros datos van a estar protegidos y que no van a ser también mal usados. Creo también importante, necesario, tal vez ya también a futuro, una próxima ley en la que también se establezca una mayor rigidez en cuanto a qué hace las plataformas digitales con nuestros datos, ¿no? Cómo es que tienen o por qué tendrían la facilidad de vender pues publicidad para empresas y aprovechar pues los datos de terceros, que son precisamente nuestros datos, ¿no? Entonces eso también lo veo encaminado en un futuro y ojalá que se pueda hacer. Digo, no creo que tengamos que esperar mucho. Creo que esto que se quiere implementar del registro de las líneas telefónicas ha sido algo muy tardado. Creo que debimos haber empezado y haberlo hecho bien ya desde hace unos años atrás y espero no nos pase lo mismo con las plataformas digitales. De hecho, desde el 2021 se había propuesto el PANAUT, que era el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero pues lo echaron para atrás en el 2022. La Suprema Corte lo invalidó y fue hasta junio de 2025 que con la reforma de telecomunicaciones avanza. Y bueno, en las cuestiones de que tus datos se supone que los van a proteger las empresas, pues estamos expuestos a hackeos, a filtración de datos y bueno, esto que es como extorsión. A mí algo que no me gusta es que nos condicionen y creo que ha sido una de las críticas de si no lo registras te vamos a suspender tu línea, ¿no? O sea, creo que se puede poner en este campo semántico que se ha hecho mucho en este sexenio de condicionar e incluso prohibir, ¿no? En los temas de prohibición, que los corridos, que los vapes, que bla, bla, pero aunque ese es otro tema, se puede prestar a eso y creo que es una de las cosas que hace que las personas no se quieran registrar y que no quieran entender, además de, como lo mencionaba Carlos, ¿no? Que no hay una campaña en donde se te explique cómo hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo. Exacto. Y digo, qué bueno que estos temas en cuestión de telecomunicación, en cuestión de las redes sociales, ya también lo hemos visto como ya está llamando la atención del gobierno federal, como pues le están poniendo la atención y al parecer van a venir distintas implementaciones en todos los rubros que hay, redes sociales, ya con el tema de las líneas telefónicas, ya también con el tema de inteligencia artificial, porque al final del día el tiempo lo exige ya, ¿no? O sea, al final del día todas estas herramientas ya están al acceso de todas y de todos los mexicanos, nada más que ojalá que todas las implementaciones que se hagan desde el gobierno federal y que se envíen, por ejemplo, a Cámara de Diputados, pues realmente se tomen el tiempo para verlo con expertos, ¿no? Que no necesariamente sea la clase política quien termine dictando cómo hacerlo, porque pues, seamos sinceros, no saben qué es lo que se necesita y cómo proteger a las personas al final del día, ¿no? Porque si no va a pasar como en muchos casos, que ha pasado toda la vida, que simplemente se mandan las leyes a Cámara de Diputados, no se debate, no se estudia, no se ve a más allá y simplemente pues los diputados, como toda la vida, solamente levantan la mano y listo, ¿no? Yo creo que exige, la verdad, este tipo de temas tan nuevos, porque al final del día, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial tendrá un par de años, ¿no? Entonces, al final, creo yo que sí es el momento para que de verdad se vea con los expertos, que de verdad se pueda incluir, ¿no? Desde esta parte del gobierno a la academia, ¿no? A las personas también, a los usuarios, para poder tomar las decisiones que se deban acatar para poder proteger a todas y a todos. Yo, por ejemplo, veo dos variantes importantísimas. Una, la responsabilidad del Estado, como lo menciona Santiago, tiene que ser todo es perfectible, lo sabemos, pero tiene que ser lo más seguro posible para los ciudadanos. Y también veo por otra parte la responsabilidad ciudadana. Así como también tenemos derechos, también tenemos responsabilidades y obligaciones. Queremos un país más seguro, aportemos nuestro granito de arena. Queremos reducir este tipo de delitos que es la extorsión vía llamada telefónica, aportemos nuestro granito de arena registrando nuestra línea telefónica, ¿no? También ayudemos a desmontar este mito sobre la infodemia que se ha creado alrededor
de toda esta iniciativa, sobre todo la parte del espionaje del gobierno. O sea, créanme, el gobierno no le importa si te estás mensajeando con tu ex o tal cosa, ¿no? Si le estás llamando a tu ex y tal. O sea, no, realmente esto se hace más allá de, Las y es por, fotos es por la principal razón, que es combatir a la delincuencia, es combatir este tipo de delitos. Y entonces es eso, la responsabilidad del Estado de que el ciudadano esté seguro y pues la responsabilidad de los ciudadanos de que podamos aportar nuestro granito de arena para hacer un mejor entorno en nuestro país. Sí, por eso creo que es muy favorable que se haya ampliado el plazo, como comentábamos, para el registro de manera escalonada de las líneas telefónicas, y esto permite que la discusión también se pueda ampliar, que se puedan aclarar dudas, que esto se pueda seguir informando. Tenemos todavía lo que resta del 2026 para seguir discutiendo sobre este tema, y también cuáles deberían ser las medidas y las reformas complementarias a esta nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y al registro de las líneas telefónicas, que como ya lo comentábamos, es un asunto en donde tanto el Estado, el gobierno como la ciudadanía, pero también las empresas tienen una gran responsabilidad, y aquí incluso tendríamos que hablar de un tema de soberanía de los datos personales y de soberanía de la información, cuando la globalización ha hecho que pues todo le pertenezca realmente a quien puede pagar por la información, No, a pues quien a los tiene los grandes recursos capitales. económicos, a los grandes capitales que pueden pagar por este tipo de datos, y por eso es muy importante que este tipo de información no permanezca sin ningún tipo de resguardo, sin ningún tipo de candado en manos de las empresas, porque simplemente las empresas siempre se van a mover por ganancias económicas. Sí. Y es muy importante que pues, se puedan plantear este tipo de candados, y también qué otro tipo de regulaciones va a haber para que las empresas no puedan en algún momento hacer un mal uso de este tipo de datos personales. Y como bien dices, Ale, tiene que ser una responsabilidad compartida entre nosotros, entre los privados y el gobierno, pero sí me parece que no deben condicionar nuestro acceso a las tecnologías de la información. Y bueno, me di a la tarea de buscar por qué la gente no quiere registrar su línea, y bueno, en el punto 1 sale que desconfían del gobierno y de la protección de datos. Les da mucho temor que haya filtraciones o robo de identidad. También hay muchas personas que no creen que esto reduzca la delincuencia o las extorsiones. También tienen miedo a abusos y, bueno, también tienen miedo a los problemas técnicos y operativos que esto pueda representar. ¿Qué opinan de lo que opinan las personas? Las personas. Y es que al final del día, como ya lo habíamos comentado al inicio, ¿no? Ha habido una campaña de difusión muy pobre respecto a este tema. También creo que no ha habido una campaña para concientizar a la gente de cómo identificar los fraudes y las extorsiones. Creo que a partir de ahí también se puede tirar muchísimo. Entonces, sin lugar a duda, creo que el principal tema que tenemos o que tiene el gobierno que tocar es a las personas, porque si no se les informa, muy difícilmente se puede hacer parte de una decisión y de algo tan importante como es este sistema. Y le invitamos a usted que nos escucha a que registre su línea telefónica, y también en redes sociales a que sigamos profundizando esta discusión, a que sigamos opinando cuáles son las inquietudes o dudas que todavía se tienen en torno al registro de las líneas telefónicas, y a que sigan cada transmisión de Entre el Ruido.